vamos live el día de hoy. Saludos, saludos, buenas noches. Cosme, ¿cómo te estás? Todo muy bien, ¿y tú? Cuéntame. Bien, por la gracia de Dios y dándole gracias a Dios también que nos ha dado la oportunidad de compartir contigo en este viernes por la noche, viernes 21 agosto, ¿qué estamos? Agosto, sí, ya uno a veces te pierde la noción del tiempo, este asunto de la cuarentena. Sí, sí, gracias a Dios todo bien y tratando de mantenernos actualizados, ¿no? Pues, todos los días parecen iguales. Sí, 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 a veces hay que adaptarse porque uno no sabe hasta cuándo será que uno va a llevar un ritmo de vida normal, pero eso es parte de, eso es parte de. Y cuéntame cómo te está, cómo están los tuyos, espero que todos estén bien. Gracias a Dios todo bien, la familia bien, tratando de mantenernos ocupados, de aprovechar este tiempo, ¿no? Porque si no hubiese sido por la pandemia no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos, pero tratando de sacarle lo mejor a ese tiempo. Qué bueno, conocer, buscar la parte positiva. Me imagino que has conocido más a tu familia, aunque lo conoce de tiempo, pero me refiero a conocer un poco más. Sí, sí. Perdón, perdón señores, que estaba moviéndome en algo acá. Ok, iniciamos entonces. Te damos las gracias, Cosme, por sacar parte de tu tiempo para dedicárnoslo a nosotros, para dedicarlo a tu público. Esta entrevista, bueno, pues luego de editarla, la subimos a nuestro canal de YouTube, que ya anda rondando vamos camino ya casi a los 11,000 seguidores. Y ahí después, ya el día de mañana, estamos subiendo la entrevista para la gente que sepan que aparte del live, bueno, pues la tenemos en YouTube la entrevista. Sí, no, para mí un placer. Gaunabo, gracias, gracias, gracias. Eres oriundo de La Vega, República Dominicana. Sí, sí, soy vegano, familia vegana, cibaeño, 100%. Ok, ok. Había un anuncio en una ocasión de Barceló, que todavía no sé si eso encierra una verdad, es que decía que los veganos son buenos todos. ¿Eso es cierto? Sí, ¿O eso lo ha cambiado? ojalá que sea así, ¿no? Tratamos de ser buenos, pero sí, generalmente el vegano es bueno. Qué bueno, qué bueno. La Vega, sin que este sea el tema, siempre se ha caracterizado por ser siempre la gente le ha llamado la atención por ser una de las ciudades más organizadas y más limpias. Siempre se ha caracterizado por eso, siempre la gente le ha llamado la atención de ello. Y me consta porque he ido mucho por ahí. Sí, sí, gracias a Dios las autoridades que tenemos se han preocupado un poquito por eso. Y la gente, tú sabes cómo es, cuando hay una cultura de algo, la gente trata de mantenerla. Y esa es una de las cosas que gracias a Dios se ha mantenido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya vamos a entrar un poquito más en detalle de béisbol, Kaunabo. ¿Para qué equipo y en qué año firma para el profesionalismo? En el 1995 firmé para los Atléticos de Oakland. Ok, ok. Eran de los pocos equipos que había en República Dominicana en esa ocasión, no estaban todos como están hoy en día, ¿no? Habían muchos, lo que no habían academias. No, a eso me quise referir. Sí, Perdón. los Dodgers tenían su complejo en Las Palmas, Oakland en La Victoria, que lo que tenía como 2 años de haberse inaugurado. Toronto estaba en el complejo de Epi, de Don Epi Guerrero, que Dios lo tenga en gloria, y me parece que ya eso eran las academias en el momento. Después cada quien practicaba en play diferente.
Ok, ok, ok. ¿Cuántas ligas de verano participaste en República Dominicana? Una, jugué verano en el 96. Eh, el 95 fue el año de, igual que ahora, cuando se firma Julio 2, un año en espera y jugué verano el año siguiente. ¿Ya existía esto de lo que era Julio en esa O época? sea que sí, lo que nosotros no sabíamos en realidad qué significaba, pero existía, porque recuerdo que cuando firmé, yo firmé antes de la fecha de Julio 2 y recuerdo que el scout quien me firmó hablando de esa fecha, hablando bueno, el De contrato no se Julio. puede enviar hasta Julio 2. Yo no sabía por qué, no entendía, pero recuerdo él hablando de esa fecha. Quizás tú entendías que era simplemente algo rutinario que por la razón que sea, ¿no? Exacto, exacto, pero no era como ahora, que es algo notorio. En ese tiempo había muchas reglas que nosotros no sabíamos. Ok, ok, ok. Obviamente era más difícil en esa ocasión que firmar que ahora, ¿no? Bueno, quizás sí, porque había menos escao de área, menos seguimiento. Incluso quien me llevó a Oakland fue un jugador que era firmado, era de La Vega. Entonces no había los jugadores que se firmaban era porque un pelotero recomendaba al otro y había mucho menos seguimiento. Entonces, quizá la firma era un poquito más difícil. Pero, pero qué sé yo, en eso eran tiempos diferentes. Ahora hay más jugadores, o sea, más, antes lo que se jugaba eran más ligas y no sé, no, como que el interés de firmar no era tanto como ahora. Uno jugaba, uno sí tenía el sueño, pero uno no sabía en realidad cómo era el proceso. Ahora sí, ahora los niños, qué sé yo, desde que juegan pequeña liga ya ellos saben a qué programa van a ir, el del programa sabe a quién se lo va a enseñar, o sea, el proceso está mucho más claro ahora. Ok, ok. Estamos hablando, Cosme, que hoy en día posiblemente ya empieza a observarse un niño entre las edades de 12 a 14 años. Sí, y es increíble, pero como scout tú puedes ver el talento antes de eso. O sea, tú vas a una liga en Santiago donde quizás Faust, que tiene liga y programa, y tú vas a ver el programa y tú ves un niño jugando y ya tú empiezas a pensar cómo se va a ver en 2 o 3 años. Entonces tú no tienes nada de malo. Dale seguimiento desde que tú conoces el historial del niño. Pues eso te da mucho más confianza a la hora de tú hacerle una oferta por el jugador. Si tú tienes todos esos años de seguimiento. Ok, Entonces, eh, desde que uno pueda tener alguna idea del jugador, es mucho mejor. qué bueno, qué bueno. Pero es recomendable hacerle saber al jugador a esa edad que, digo, siempre es importante que él sepa que tiene talento y reconocérselo, porque eso lo motiva, pero también eso puede causarle que él se acomode y diga, bueno, yo tengo un talento y ya me están viendo. O sea, Bueno, ¿cómo se podría en manejar lo eso? personal, yo no hay necesidad de decírselo al jugador, no, nada, porque uno prefiere que él simplemente juegue, que disfrute, que no sienta esa presión. Pero si uno se lo comunica al programa y los niños desde pequeños ellos saben, cuando tú en el equipo tú eres el que más para, tú eres el que más batea, tú eres el que mejor pitch, tú no tienes que decirle que es el mejor. Los mismos jugadores a la hora de sacar los equipos a ese que cogen primero, ellos, uno piensa que no, pero ellos sí se dan cuenta. O sea, no es algo notorio. Y, y uno simplemente le pone más atención porque es el trabajo de uno, pero uno trata de que el niño se mantenga motivado y siga practicando y no baje su nivel, ¿no? Pero es notorio. Cuando los muchachos tienen talento, tienen talento. Ok, 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 perfecto, perfecto. Ok, vamos a no, no sin antes de pasar a seguir con tu carrera dentro del béisbol, déjame preguntarte,
todavía sigue, o sea, todavía existe el tema este de que hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, sin embargo, no les gustan practicar tanto, no les gustan ir tanto al play, mientras que hay otros que no tienen gran talento, pero trabajan más. O sea, eso siempre creo que va a existir porque es un asunto natural, ¿no? Exacto, exacto. De la motivación, son cosas, es el tipo de cosa interna que ojalá uno en el área de desarrollo, en el área de escauteo, un programa, uno saberla antes de, porque eso te garantiza a ti que con quien tú vas a practicar se va a desarrollar. Entonces, eh, como le dicen, los intangibles son al final lo que separa un jugador bueno y un malo. Y ese deseo de ir al play sin que nadie le diga, de aparar rolling en su casa, de jugar vitilla, de batear maíz solo, ese tipo de cosas al final sí tienen peso. Entonces, eso es lo que eso sería lo ideal. Firmar un jugador con mucho talento, un Juan Soto, mucho talento que sea un Fiebroso, un Fernando Tatis. Pero generalmente el talento se ve más fácil que en realidad el deseo del muchacho de practicar. Entonces, tener ese balance sería lo ideal. Qué bueno, qué bueno. ¿Te has dado cuenta ya en esa parte para finalizar, para luego ya pasar porque nos hemos enfocado un poquito más en eso que en tu carrera realmente? Pero es que yo sé que tú estás de ese lado del béisbol ahora, o sea, está en lo que es la parte, como ya no estás jugando, está del otro lado ahora. Sí. ¿Te has dado cuenta, a Cosme, que había muchísimas cosas que se toman en cuenta al momento de firmar a un joven que hoy en día tú te das cuenta que, wow, pero yo no sabía que esto era importante para firmar y ahora lo conoce, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. qué te ha parecido? ¿Cómo? ¿Qué te parece eso? Tú conocer que hay tantos factores que se toman en cuenta para firmar a alguien que antes quizás tú cuando eras jugador quizás lo pasaba por alto, no le da importancia. Sí, sí. En realidad hay muchas cosas que uno, igual como papá, como persona, uno piensa, wow, si yo lo hubiese sabido antes, hubiera actuado diferente. Entonces, Claro. eh, que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como jugador uno siente que si yo hubiese hecho ciertas cosas, me hubiese dado un poquito más de chance de jugar más tiempo, o de ser mejor jugador, y lo mismo pasa como en el área como manager, como coach de infield, como coach de bateo. Uno dice, wow, si yo hubiese hecho esto con este jugador, quizá él hubiese sido mejor, pero es parte de, en el momento uno piensa que uno está haciendo las cosas bien. Eh, la experiencia le va diciendo a uno que hay cosas que uno debió haber hecho diferente, que quizá hubiesen impactado más la carrera de uno en cualquier faceta de como jugador o como manager o como scout. Ok, ok. Ya vamos a entrarnos adentro, dentro porque nos hemos desviado un poco y eso es bueno, pero no era el tema principal, pero las emociones nos han empujado hacia ese lugar. Háblanos ya cuando tú llegas acá en los Estados Unidos, háblanos de tu paso por las ligas menores, eh, qué tal la experiencia, en qué nivel cae cuando llega acá. Bueno, jugué el verano en el 96. En el 97 jugué en Estados Unidos, en Arizona, en la liga Arizona, Arizona League, creo que se llama. Eh, el adaptarse al idioma, el adaptarse a la comida, el tener que cocinar, el vivir una vida muy diferente a la que uno vive en su casa en Dominicana o en el complejo. En Estados Unidos uno tiene que ser más independiente. El primer año es bien difícil porque es un año de adaptación. Uno con los managers, la cultura uno no la entiende bien. Eh, hay barreras que el primer año son muy, son
son importantes y uno no las, y le toma un tiempecito a uno asimilarlas, pero después ya pasan los años, uno empieza a sentirse más cómodo y uno empieza a ser mejor, eh, a ser mejor jugador, pero no porque las habilidades de uno mejoraron, sino porque ya uno está un poquito más cómodo. Y más maduro, la madura de la experiencia, ¿no? Exacto, exacto. Uno ya entiende lo que tiene que hacer, uno va entendiendo los managers americanos, uno va los compañeros americanos, la comida. Hay muchas cosas que se salen del terreno, que uno la entiende, la va entendiendo con el tiempo. Lo bueno es que la pelota no cambia. Cuando uno entra al terreno de juego en inglés, español, chino, es lo mismo, pero afuera del terreno es que la cosa es como un poquito más complicada. Y esa es la parte, esa es la adaptación que uno tiene que hacer que es más difícil. ¿Cómo te fue con el idioma? Ya, mi papá me había, yo había estado en un instituto de inglés varios años. Entonces, para mí fue un poquito más fácil, ¿no? Ya al tener un poquito de conocimiento se hace más fácil ya irse adaptando, pero como quiera, al principio está la barrera. Eso es, tengo entendido que eso es uno de los factores bien importantes al momento de escalar dentro del béisbol, ¿no? Independientemente, obviamente, del talento que hay que tener, claro está. Sí, sí, y es porque la comunicación es sumamente importante, ¿no? Entonces, si tú con quien te está tratando de enseñarte, tú no te puedes comunicar, hay muchas cosas que se malinterpretan en el momento. Y más que el idioma, es como la cultura, porque uno no... Hay jugadores latinos que cuando uno está en Estados Unidos, uno entiende por qué ellos hacen cosas de cierta forma que los americanos no la hacen. Entonces, uno como latino, uno los entiende y hay muchas cosas que uno la deja pasar porque uno entiende de dónde vienen, pero el americano no. Y más en ese tiempo. O sea, ahora las organizaciones tratan de que haya mucho más interacción, de que el americano entienda más al latino, pero en ese tiempo no. Uno tenía que aprender y punto. No era una calle de doble vía en ese tiempo. No era una opción de que No, eso de que no, que tengan paciencia, que el latino no, tú tenías una etiqueta, ya el latino es muy bulloso, el latino tiene la sangre caliente, el latino, había muchas, eh, em, ¿qué te diría? Como había muchas creencias del latino que en realidad no son realidades, pero son percepciones. ok, percepciones que quizá todavía permanecen al día de hoy, ¿no? Exacto, pero como habemos más latino coaches, podemos hacer que los americanos entiendan más cómo somos nosotros. Entonces, uno trata de todas las maneras de que ellos entiendan, de que por qué Fernando Tati juega como juega, de por qué Acuña juega como juega. O sea, no es, la intención no es ofender, es que simplemente así que los latinos, Esa es su forma. exacto, sí es que crecen y es parte del juego latino. O sea, es parte de nuestra cultura. Eso iba a decir, esa era la palabra que exactamente iba a utilizar, un asunto cultural. Sí. No es menos de ahí. Ok, dura qué tiempo, porque luego Oakland te cambia, ¿no? No, fui agente libre. A los 6 años cumplí mi contrato con Oakland y me fui a San Luis. Ok, ¿cómo te va en San Luis? Bien, bien. Me gustó esa organización. Fue muy buena experiencia. E incluso Qué bueno. hay decisiones en la carrera de uno que uno dice, quizá yo debía hacerlo diferente. Yo me fui a los Yankees el año siguiente, quizá debía haberme quedado en San Luis.
ellos tenían la intención de firmarme de nuevo y en el momento yo entendía que los Yankees era mejor opción. El tiempo me ha dicho que debí quedarme en San Luis. Ok, ok. O sea, fue bueno el trato que te dieron entonces, obviamente. Sí, exacto. Fue bueno, fue una buena temporada. El jefe de ligas menores quería que yo me quedara. Yo iba me iban a invitar, yo iba al campo de entrenamiento ese año. Ellos no tenían, yo estaba jugando segunda base más que Sior. Ellos no tenían una opción segura de segunda base porque era Fernando Viña y en la temporada muerta él decidió retirarse, entonces se quedaron sin una segunda base estable, o sea que y yo iba a tener la oportunidad de competir por una posición ese año, pero decidí irme a los Yankees porque era algo más, ellos me iban a dar algo más de dinero, había más garantía y El equipo también, que por sí solo es una marca. sí, pero entonces ahora yo siento que mi visión debió haber sido quién me daba mi misma oportunidad de jugar Grandes Ligas y no de garantizarme un tiempo en ligas menores. En realidad los Yankees pagan mucho mejor en ligas menores, pero en Grandes Ligas el dinero es mejor. Entonces, Claro. por ejemplo, ahora cuando me toca darle un consejo a alguno de los jugadores, yo siempre es algo que les menciono. Ustedes quieren jugar Grandes Ligas, no Liga Menor. Por más dinero que te den en Liga Menores, no se compara con lo que tú puedes ganar en Grandes Ligas. Entonces, esa fue una decisión que ahora yo digo que el tiempo me dice no, debía haber tomado San Luis. Por mayor oportunidad. Exacto. Esas son las cosas que, como hablábamos en principio, Cosme, son de las cosas que la madurez va pues enseñando, Sí. ¿no? Exacto, exacto. Que cuando dicen que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo, en realidad esa es una expresión que quizás se usa a la persona equivocada, pero es la verdad. O sea, Decirla una gran verdad. sí. Salúdame a Tony Armas Jr. desde Venezuela, está con nosotros. Sí. Qué bueno, un placer. También a la gente de Béisbol Caliente RD, mi gente de Cleveland, de Pedro Rosario. Pues bien, seguimos, Cosme. Entonces llega a los Yankees y ¿qué tiempo permanece allí? Jugué 3 años con ellos, 2004, 2005 y 2006. Doble A, triple A. El 2005 fui a entrenamiento de Grandes Ligas, pero fue muy buena experiencia. Los Yankees fue tremenda organización, las personas que corrían la organización en ese tiempo, tremendas personas, muchísima experiencia. Fue una buena experiencia como jugador. Fue una... Okay. Veo ese prospecto tuyo, creo que en la foto del Instagram. Sí, ya se fue. Sí, sí, sí. Pero él lo vi una foto ahí, él juega béisbol, lo vi con un bat. Sí, juega mucho. Es un fiebroso. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Ya tiene una decisión, una posición definida o todavía no? El niño, no, yo no se la defino. O sea, a él le gusta jugar infield porque hay más acción. Le gusta quechar, le gusta pichar, le gusta jugar primera. O sea, yo ni quiero que se defina todavía, ni incluso quiero que juegue basquetbol, soccer, que juegue de todo, que no juegue, que no se quede con béisbol. Es lo que tiene 8 años. Entonces, lee lo que dice un amigo que tenemos en común ahí. Dice que señor Stowe. Si él decide ser infield, mejor, porque lo puedo ayudar más. Pero si no, es lo que él quiera, ¿no? Ya como dicen, ya yo jugué lo que iba a jugar, ahora que él que juegue lo que él quiera. Tú sabes que ahora que tú dices eso y que estamos hablando ahí de Tony Armas Jr.,
Es un poquito parecida a la historia. A Tony Armas Jr. lo tuvimos en una entrevista para acá, muy interesante. Y él nos hablaba precisamente de eso, de que su papá, que mucha gente que conoce el béisbol sabe que Tony Armas, don Tony Armas, el papá de Tony Armas Jr., fue un excelente jugador, porque es una persona que todavía está dedicada al béisbol en Venezuela. Nos decía Tony Armas Jr. que precisamente su papá nunca como que quiso influenciarlo, aún siendo una estrella en Grandes Ligas, su papá, nunca quiso que su hijo necesariamente él decirle lo que tenía que hacer, sino que su hijo, en este caso Tony Armas Jr., que decidiera él qué hacer. Entonces nos parece algo bien interesante. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que hoy tiene 18, 17 años, y yo quería que él jugara béisbol. Yo jugué béisbol, no profesionalmente, pero lo introduje de una manera incorrecta. Y ahora que tú haces mención de eso, me parece interesante el hecho de que tú entiendas que él debe tomarse la libertad de jugar incluso hasta otro deporte que él quiera jugar, no sé. Pero al final, si es el béisbol, si es el basquetbol, pero que sea él que al final decide. Me parece un tema muy interesante. Sí, e incluso se ha comprobado que entre más deporte él juegue, mejor pelotero puede ser, porque hay muchas cosas que el fútbol le va a enseñar, que el basquetbol le va a enseñar, que él va a poder utilizar en pelota. O sea, tú necesitas, una de las cualidades de un buen pelotero es que sea atlético, y entre más deporte pueda jugar, entonces más puede desarrollar sus aptitudes atléticas. Sí, sí va a ser un atleta, pero si no, nada, y la mayoría de personas se gradúan de la universidad. O sea, pero uno sabe que mientras se mantenga en deportes, en su juventud, se aleja de otras cosas que uno prefiere que esté lejos. Entonces, mientras yo pueda mantenerlo en deporte, ojalá sea pelota porque lo puedo ayudar más, pero si no, en cualquier cosa él va a estar ocupando su tiempo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, permanece 3 años con los Yankees. Sí, hasta el 2006. Y luego, Me fui después de los Yankees, firmé con Cincinnati en el 2007. Jugué ahí AA con ellos. 2008 me fui a Detroit. Ahí estuve AAA, pero me pasé la mayoría del año lesionado en un problema en la espalda. La peor lesión que un jugador puede tener es la espalda. Porque uno no puede hacer nada. Y la recuperación es muy lenta. Es una lesión jodona. Sí, porque no puede correr, no puede hacer casi ejercicio, ¿no? No, nada. Te limita para todo. Entonces, fue un año bien incómodo por la lesión. Entonces, ya tenía, los Yankees me habían dicho que si yo quería empezar a trabajar, pero es tan difícil retirarse cuando uno siente que no, o sea, que la carrera te la tronchó una lesión. Es que era como, no, yo quiero jugar un año más. Entonces, A ver qué sucede, ¿no? exacto, entonces, pero ya iba sintiendo que no, que ya iba a tener que hacer la transición de jugador a coach. Entonces, 2009 jugué independiente, y ya en ese año 2009 ya yo sentía, ya yo no quiero seguir jugando. Entonces, llamé a los Yankees, y el jefe de liga me dijo, tú me avisas cuando tú quieras dejar de jugar. Entonces ya el 2010 fue mi último año. Yo le dije, yo déjeme jugar este año y ya yo no pienso que seguiré jugando. Entonces ya tenía 31 años y ese fue mi último año ya en pelota. Ok, entonces te inicia inmediatamente el año siguiente como coach de los Yankees. Sí, jugué 2010 y ya en octubre fui a intrusionar con los Yankees como coach de bate. Ok, entonces tú eres actualmente, ¿cuál es tu posición con los Yankees? Yo fui manager de verano el año pasado y coach de infield.
este año yo iba a estar en Trenton AA como coach de infield. Pero... O sea, esa es la posición que posiblemente tú ocupes ya para el próximo año, ¿no? Sí, veremos, porque por ejemplo, el año pasado yo estaba como manager coach de infield de Dominicana y cuando llegó más o menos esta fecha, ellos me preguntaron que si yo quería estar en AA, o sea, yo no pensé que iba a estar que de verano me iban a mandar a AA. O sea que eh, no sé cuáles sean los planes de la organización y más con los cambios que se vislumbran que van a pasar el año que viene y con la incertidumbre que ha traído el COVID-19, ¿no? Pero sí, ese era mi trabajo este año, esa va a ser mi posición. Ok, ok, ok. Háblanos un poco ahora del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. ¿A qué equipo perteneciste? Si perteneciste a más de un equipo y qué tal la experiencia. Pertenecía a las Águilas y a los Gigantes. Estuve desde el 2000 hasta el 2010 jugaba en invierno. Con las Águilas no jugaba mucho porque eh, en esos años fueron años muy buenos para las Águilas con Félix Martínez, Miguel Tejada, Tony Batista, Bernie Castro. O sea, había mucha competencia, mucho talento. Se hacía un poquito incómodo jugar. Cuando pasé a los Gigantes, sí ya tuve un poquito más de juego con los Gigantes. Y eran buenos equipos, pero no tenían la profundidad que tenían las Águilas. Y por eso siempre ahí hubo un poquito más de oportunidad. O sea, había un dilema, quizá guardando la diferencia entre lo que te pasó con San Luis y los Yankees. Tenía más oportunidades, o sea, mejor pagan los Yankees, más popularidad, más todo, pero menos oportunidad de juego, ¿no? Exacto. La de pertenecer a las Águilas, incluso. Quien primero me hizo una oferta para jugar fueron los Toros. Y yo no quise ir para las Romanas, porque yo quería, al ser de La Vega, yo quería pertenecer a las Águilas. Algo que para mi carrera hubiese sido mejor que jugar con los Toros. Pero Junior Novoa era el gerente ese año. Fue el año que se suspendió por el ciclón, creo que fue George, que desbarató el play, que no se pudo jugar. Y él quería firmarme a mí y a Esteban Germán. Germán se fue, firmó, yo no. Entonces, Germán tuvo tremenda carrera en la Romana. Sí. Yo me quedé en las Águilas, cerca de mi casa. Era en realidad lo que yo quería. Y nada, pertenecer a las Águilas fue buena experiencia. Está al lado de Félix Fermín, de toda esa gente, Polonia. Fueron buenos años en lo personal, no para mí como jugador, pero sí como experiencia como persona. Ok, ok. ¿Pero eres aguilucho o eres de los Gigantes? Tú sabes que con el tiempo uno se va como desfanatizando. Y sí, uno siempre puja por las Águilas, pero al final yo pujo más por donde están los jugadores que uno más acochado, que uno conoce más. O sea, como es difícil tú pujar en contra de un jugador que tú entrenaste. Entonces, por ejemplo, con Miguel Andújar, que uno lo tuvo tanto tiempo, cuando él está bateando, así sea contra las Águilas, yo quiero que la saque. Entonces, es difícil. Ok, ok, pero entonces para ti es algo bien complicado porque me imagino que casi en todos los equipos, pues quizá Exacto. tú tienes algún jugador. Exacto, sí, O sea, pero al final, si un equipo está en las finales, yo quiero que sean las Águilas o los Gigantes. Que ojalá sea entre ellos y que gane uno de ellos. y si es entre ellos, ¿cuánto te desearía que gane? Es probable que las Águilas, es probable que uno se incline, que uno la sangre amarilla lo puje un chin más a Pues, uno.
ahí me contestaste de una manera u otra la pregunta inicial. O sea, me Exacto, diste sí. Pero un debate, es un debate interno, es como no, no, yo lleva en entiendo, la yo que, entiendo por qué. sí, Porque tal como tú dices, si hay un jugador a quien, con quien tú tienes una excelentísima relación de amistad, con quien tú has trabajado mucho, tal como tú dices, es bien difícil para ti si, por ejemplo, hay tres de ellos con los gigantes y uno solo con las águilas, y los tres de los gigantes han sido discípulos tuyos, qué sé yo, no sé, imagino que es un sentimiento muy, muy encontrado, ¿no? exacto, 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 sí. Entonces por eso Eso es uno así. empieza como a quitar el fanatismo y empezar a ver la pelota como con otros ojos, pero sí, las Águilas es el equipo con que uno creció y es difícil dejar de ser aguilucho. Es fácil, es fácil. No, no es fácil desapegarse de un equipo que uno desde niño haya, haya crecido con eso. Eso es bien, bien difícil. Pregunta por aquí que cuál es el pitcher más difícil al cual tú enfrentaste en el invierno. En el invierno. Eh, tú sabes que hubo un año que me tocó mucho batearle a los zurdos Ok. y que me traían de emergente contra los zurdos y yo tuve un buen año, pero contra el Licey, cada vez que me ponían a Carlos Pérez, era, 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 wow, ese tipo era incómodo, porque el cambio era muy bueno, localizaba muy bien. Carlos Pérez era tremendo pitch, aunque Francisco Liriano en sus tiempos era prácticamente un abuso en invierno. Eh, Julián Tavares también. Había, pero quizá Carlos Pérez era el pitcher que como que más me incomodaba porque yo sentía que no tiraba tan duro, pero que no le podía dar. Entonces, Yo nunca lo encontraba. no, él era, si yo tendría que, el hombre que me viene a la cabeza es Carlos Pérez. Ok, y el caso contrario, ¿cuál fue ese pitcher que tú más fácil le bateabas? Eh, uf, había un americano que pichaba muy bien de las Águilas, apellido Choate, una cosa así. Y a ese tipo, yo generalmente le cogía buenos turnos. Entonces, quizá con él fue que yo tuve más éxito. Eh, y no sé, no me viene un nombre así claro, pero con él yo tuve mucho éxito. Randy Choate, creo que se Ok. llamaba. Sí, 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 yo sé que. De hecho, creo que él jugó, no por mucho tiempo, creo que jugó en Grandes Ligas, si no me equivoco. Sí. Eh, tus amigos dentro del béisbol, ¿cuáles son esos cinco amigos cinco, porque yo sé que son muchos, pero esos cinco que tú de una manera u otra mantienes contacto, ya quizás sea, no sé qué tan frecuente, pero que sí hicieron una buena relación de amistad dentro del béisbol? Bueno, Cinco, cinco, Nelson cinco, Cruz nada. y yo estuvimos en Oakland juntos, estuvimos lesionados los dos juntos, tuvimos una muy buena relación desde Oakland, que gracias a Dios se ha mantenido a través de los años. Melky Cabrera en los Yankees, fuimos muy buenos amigos, Robinson Cano, Joel Peralta, eh, Eric Almonte, seguimos, no, hablamos mucho, son cinco, pero Esteban Germán, eh, 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 gracias a Dios yo he tenido la dicha de tener una muy buena relación con quien jugué, Juan Francisco. Eh, sí, son buenos amigos y sería para mí como, no es justo que me diga que son cinco, pero No, porque lo que pasa es, tú puedes mencionar, tal como tú dices, tú puedes mencionar todo lo que tú entiendas, pero te digo cinco porque son muchos y eh,
muchas veces hago esta pregunta y precisamente me dicen, pero es que son tantos, y entonces no quiero mencionar solamente 5, porque quizá los otros se van a sentir mal porque no lo mencione, pero Sí, no es que tú no lo tengas pendiente, sino que quizás tú no lo vas a recordar a todo. Eh, y por eso a veces yo prefiero preguntar, qué sé yo, sí, limitarlo, esa sería la palabra. Pero sí, o sea, por eso te dije solamente 5, porque estoy sí. consciente de que hay muchísimos más. Y de esos, Cosme, de esos jugadores que tú has tenido la oportunidad de trabajar, no como compañero, sino como coach, las proyecciones que tú le ves, ¿cuáles de ellos tú has trabajado o que ya están en Grandes Ligas o han llegado o ya han pasado o tú le ves esas proyecciones? Bueno, Andújar es un jugador que yo lo dirigí antes de él firmar y después lo tuvimos los Yankees después que firmó. Eh, Jorge Mateo lo tuvo conmigo 3 años, 2 años en verano, 1 año en Estados Unidos. Eh, con Gary Sánchez me tocó trabajar en Estados Unidos un tiempo. Esos jugadores de ahora en los Yankees también pasó Aaron George, no mucho tiempo, pero sí lo tuve un tiempecito. Cuando trabajé en los Toros, Margot estuvo, Manuel Margot estuvo creo que estaba en clase A fuerte. Menciona aquí a Aviatar Avelino. Avelino, sí, tremendo muchacho. Ese quizás es uno de los jugadores que, que más duro ha trabajado de lo que yo he tenido. Una disciplina Sí, extraordinaria. sí, no, increíble. Él yo me acuerdo una vez que el jefe de nosotros de Ligas Menores nos preguntó que nosotros teníamos a, a Abelino de cierto de un equipo y a Mateo cierto del otro equipo. Y el jefe de Ligas Menores nos preguntó que quién nosotros pensábamos que iba a ser Grandes Ligas. Y mi respuesta fue, si yo tuviera que apostar quién va a ser Grandes Ligas, yo diría Abelino. Pero si yo tuviera que decir cuál tiene chance de ser una estrella en Grandes Ligas, yo diría Mateo. Pero era porque Abelino era un buen jugador, pero su personalidad, su dedicación, su entrega, su trabajo, era como él va a maximizar su talento. Si su talento va a ser Grande Liga, él va a ser Grande Liga. Si es triple, él va a ser triple A, porque ese tipo es una máquina. Trabaja como Disciplina. nadie. Mira, saludos te manda ahí Liriano, Ah, Pedro. mi hermano. Ah, mira, ese otro nombre que Ok, bueno, pues no te. Por eso te dije que por eso te pedía 5, yo sé que hay muchos no. y que se te van a olvidar algunos. Liriano, para mañana tenemos el asunto, te tiro ahorita, Liriano, para mañana, confirmado, hermano. Yo vi a Tú, Sandy por ahí también. Muchísimos saludos. Él, el tipo que de verdad le agradezco muchísimo el tiempo que tuve acá. Me ayudó muchísimo. mira, a propósito de Mateo, ¿en qué está él? Porque en una ocasión lo vi con los Yankees, pero no, o sea, no ha tenido mucha oportunidad. No sé si los Yankees lo tienen, o sea, si está jugando, si está en otro equipo, no sé en qué está él. Él subió ahora a Grande Liga con San Diego. Ok, ok, Pero ok. no sé cuál es su estatus ahora mismo, pero hace como una semana creo que él estuvo en Grande Liga con San Diego. Qué Lo bueno. subieron por primera vez, sí, o sea que Qué bueno. Qué sí, bueno. Eso, el talento tiene, ¿no? sí, si todo, como dicen, como uno dice, si todo cliquea, Mateo tiene chance de no hay nada que Mateo no pueda hacer en el terreno. Qué bueno, qué bueno. A propósito de Mateo, ¿cómo tú ves este jovencito, Florial? Florial es muy buen jugador. Este año iba a ser crucial en su carrera, porque él está muy cerca de que como que todo cuaje. Entonces,
este año de experiencia iba a ser muy, muy importante. ¿Tú crees que los Yankees lo suban antes de finalizar la temporada? Aunque es bastante corta, obviamente. Sí, exacto. Tú sabes que tal, con las lesiones que tiene la organización, yo creo que sí, que él debe ser de lo que está en, que tiene que estar en el ojo de la organización, porque hay muchas cosas que él puede hacer en el terreno, que puede ayudar al equipo. Al de estar en el roster de 40 también, eh, le ayuda. Y si George, eh, él debe estar a una lesión de un llamado a Grandes Ligas. Ok, ok. Dime una cosa, ¿está trabajando con algún equipo en el otoño invernal? No, no, este año no. ¿Está abierto la posibilidad de trabajar con ellos? Aunque yo sé Sí, que tú sigues sí, trabajas sí, duro con los claro. Yankees. Si se me presenta la oportunidad, sería un gusto trabajar en invierno. Ok, no importa qué equipo, no tiene que ser las No, Águilas. no, no, no importa. No. Qué bueno, de verdad. Eso es bien, bien importante. Dentro del béisbol, Cosme, ¿cuál tú pudiese definir que fueron tus tres momentos más de más emoción, de mayor alegría? Eh, cuando firmé mi contrato, ¿no? Mi primer contrato, muy emocionante. Eh, Pertenecer a las Águilas fue otro momento emocionante, y jugar en los Gigantes fue hay muchos momentos en los Gigantes que fueron importantes, pero en resumen, jugar en invierno con el grupo, con el núcleo que teníamos, son unos recuerdos muy gratos. Con Almonte, con Juan Francisco, con Nelson Cruz. Entonces, tener un equipo tan competitivo, y fuimos a 2 finales consecutivas, o en 3 años fuimos a 2 finales. Fue, fueron, fue algo bien, bien, bien especial. Mira, yo te voy a decir algo, quizá tú no debas decirlo, pero yo sí puedo decirlo. Yo creo que los Gigantes nunca han tenido un equipo tan compacto, de tanta calidad, de tanto talento juntos. O sea, no es que ellos no es que no lo hayan tenido, o sea, de manera quizá en otro año, pero yo digo tantos jugadores de tanta calidad. O sea, era un equipo completo, casi de grandes ligas que tenían ahí, Sí. los Gigantes. Y prácticamente todo el mundo en su en su Escúchame, apogeo. mira, O sea, no era, era, le hago el mismo comentario. sí, exacto, era que echando Brian Peña, Casilla y Valdés en el medio, Nelson Cruz, Víctor Méndez, Julio Ramírez. O sea, y los importados que se trajeron fueron muy buenos. Capellán, Aquilino López, Joel Peralta, Darío Veras. En realidad era un núcleo, Juan Francisco, que ya empezaba a dar palo. Era un equipo especial. Sí, para Kendry mí, como Morales, dice, no, no. Como dice aquí, era lo que comentábamos ahorita. Brad Nelson dice sí, también, Brad Liriano, Nelson. acá. Yo me acuerdo que mi papá quería mandarlo para su casa porque empezó frío ese año. Y uno que lo conocía era como, no, tranquilo, él va a batear, él va a batear. Cuando empezó a dar palo, me acuerdo que le decían el oso polar, era como, no, ya papi, tranquilo, que ese tipo es un monstruo. Y no, cuando lo cogió en realidad era un line-up que tú podías poner a cualquiera de primero, cualquiera de noveno, y era lo mismo. No, no, era un equipo extraordinario. Te digo, yo en lo particular, tal como dice también Liriano, respetando los jugadores de ahora, que no se le quita ningún mérito. El hecho de él no implica que, para mí, el mejor núcleo de jugadores que ha tenido los Gigantes juntos, así, de verdad, porque hay que reconocer, de eso no hay ningún tipo de dudas. Sí, fue un buen. Dime una cosa, Cosme, ¿cómo tú ves
el tema este de los playoffs de aquí, de Grandes Ligas, cómo tú en ese formato, que todavía hay cosas que incluso no están definidas, ¿qué te parece eso? Incluso, según lo que yo he escuchado en la MLB, estaban como por sectorizar por ciudades y hablaban y tomaban como ejemplo Los Ángeles, hacer lo que ellos llamaban, como se ha hecho en la NFL, burbuja, que se jueguen en ciertas ciudades donde la pandemia ha perjudicado menos. Aquí, por ejemplo, en el área de Nueva York, esta área también. ¿Qué tú crees? ¿Qué sentido puede tener eso para algunos equipos que entonces en este caso no van a poder jugar como local en su estadio? Tú sabes que una de las cosas que ha hecho esta pandemia es hacer que todos busquemos la manera de adaptarnos a cosas diferentes. Y yo estoy seguro que los jugadores, como jugador, ya lo que se quiere es jugar y terminar esto. O sea, este año es un año diferente y como sea que se pueda terminar, yo sé que los jugadores no van a estar inconformes. Cuando tú ves la televisión, en realidad ya tú no le das mente a dónde están jugando. Tú lo que estás viendo es el juego. Claro. Como no es fanático, y como jugador, quizá la ventaja es tú tener a tu fanático atacándote o aplaudiéndote, pero si no hay, en realidad cualquier play es lo mismo. Yo pienso que sí, que lo correcto debiera ser eso, buscar donde los muchachos puedan estar, los jugadores puedan estar más alejados del virus o que el virus esté más controlado y que ellos puedan jugar tranquilos. El formato de 16 equipos, eso quizá le da un poquito más de emoción a la temporada ser tan corta. Es increíble, pero a veces es cansón 162 juegos. Uno hasta le pierde el hilo porque son tantos juegos, pero ahora al ser menos y cortar casi la mitad de los equipos y jugar unos playoffs, quizás eso hace que sea un poquito más entretenido. O sea que bien, 16 equipos, los mejores 16 que jueguen y a ver qué pasa, ¿no? Y terminé este año como se puede. Mira, acá preguntan aquí algo que te iba a preguntar justo ahora precisamente, pero te iba a hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué opinión tienes de batear en conteo de 0 strike, 3 bolas con base llena y hacer swing y dar un jonrón? Refiriéndose al tema de Tatis Sí. Jr. Porque 3-0 base llena y hacer swing, ese no es un problema. El problema es la que estaba 10-3. Y hablando así con diferentes gente, el lío es que él lo hizo y es una ventaja como que está en la línea, como que tú no sabes, porque quizás si está por 10 carreras, tú dices, no, se pasó, pero estamos por 7 y sí el octavo inning es una ventaja cómoda, pero está como en el borde. Entonces, yo entiendo que hay reglas no escritas que están en desuso y quizá esa sea una. El de hacer swing en 3-0, tú no tienes una garantía. Por ejemplo, es diferente cuando tú te vas a robo, que no te están cuidando. Quizá un poquito más diferente, pero tú te están pichando igualito. O sea, no es una garantía que él va a dar un jonrón, no es una garantía que... Dame un segundito, te mando. Sí. Ok, ya estamos por acá. Entonces, ¿tú entiendes que esas son de las reglas que ya deberían de continuarse, que ese tipo de cosas... Exacto, que no es para tomarse de una manera tan ¿En serio? exacto, porque ya en realidad quizá él la saca, se queda parado en la situación, pero él la sacó, él no hizo nada que fuera ofensivo, o sea, él no trató de humillarlo, no es culpa de él que se pongan en 3-0, o sea, no es, son de las reglas que uno entiende que incluso por eso es controversial ahora, porque ya se entiende que como que vamos a pasar la página y vamos a seguir pensando, vamos a jugar una pelota un poquito eh, más simple, que no hayan este tipo de cosas de ideas
que en realidad no tienen mucho sentido ya. Pero yo entiendo por qué el que cree en la pelota un poquito más tradicional, porque se ofende, ¿no? Porque esa era la manera de cómo se veían las cosas no hace mucho tiempo. Entonces, por eso es la controversia. Pero yo creo que en un par de años ya eso no va a ser problema. Eso no, incluso la MLB apoya ese tipo de cosas. O sea, va en contra de que se dé el pelotazo, de hecho, castigaron de hecho al pitcher, porque obviamente como una forma de retaliación fue que al siguiente bateador, que era Manny Machado, pues trataron de pegarle la bola. Exacto. Y al punto tal de que la MLB, precisamente a propósito de que tú dices eso, pues sancionó tanto al manager como al pitcher. Sí. Porque si podemos ver el video, es algo que es algo, yo lo llamo algo tonto. Se nota cuando el manager como se enoja, hace un gesto de enojo. Algo que, pero ven acá, yo estoy bateando ahí, lo lógico es que yo quiero batear y dar un hit. Exacto. O sea, tú no te puedes poner guapo porque yo doy un jonrón. Exacto. Exacto. Ok, mira, y a propósito de eso, Cosme, háblame de la actitud del manager de San Diego que le pidió a Tatis que le pidiera disculpa al equipo contrario, que algo en lo particular lo veo totalmente absurdo, totalmente ilógico, no, bueno, pero no, la pregunta es para ti, no para mí. No, yo pienso que quizá si él entendía que eso era un problema, él quizá debió haberlo conversado con Tatis y decirle, bueno, en otra ocasión no lo haga, pero de ahí a que hacerlo, de a que se disculpara por él hacer su trabajo. Entonces ya exacto, ya se nota como se va a lo absurdo. Como hay cosas que uno dice, como hay cosas que uno como dicen, la ropa sucia yo la lavo en mi casa. Y otra cosa que yo siento que el manager, como dicen, los bomberos no se deben pisar la manguera. Pero, ya que estamos hablando, yo siento Exacto, que el manager de San Diego no debió hablar de Tatis. O sea, era preferible que se hubiese mantenido neutro. Si él no estaba de acuerdo, en vez de decir que lo hizo mal, yo hubiese, como fanático, viendo lo que somos fanáticos, hubiese preferido que se hubiese mantenido neutro. Sí, claro, porque yo lo que pienso es lo siguiente, el mensaje que yo creo que el manager está enviando ahí es que está limitando al jugador. A su equipo en general. No, por eso digo, cuando digo está limitando al jugador, a todo lo que estén jugando. Exacto. Porque el mensaje es para todo, porque o sea, yo particularmente lo veo totalmente ilógico lo que el manager le solicitó, porque es que no tiene sentido. Además, es que estamos hablando, como su nombre lo dice, de regla no escrita. Ahora, si tú me dices que es una regla de béisbol que está violado, ya eso es diferente. Exacto. Pero estoy hablando de que son estas reglas que son no escritas, que son teoría, que son la gente porque realmente nosotros es que hemos creado esa famosa regla porque nos las hemos creído. Exacto. Pero eso no quiere decir que sea ilegal. O sea, si fue que tú me dices que hiciste algo que iba en contra del béisbol, pero por algo que no es, que no está que no está prohibido por la MLB ni en ningún béisbol del mundo. Eso es algo ilógico. No, y yo siento que como manager, como coach, por eso a uno lo sacan de juego, por eso a veces uno discute sabiendo uno que el jugador de nosotros no tiene la razón y tú sales afuera y tú peleas por ellos y tú sabes que no tienen la razón porque son tus jugadores, o sea, tú sientes que son como tus hijos y aunque tú le vayas y le tengas que dar una pela, lo tranque en la habitación y le dé una pela, pero tú no lo vas a hacer quedar mal en la calle. Entonces, eso es lo que pasa como uno como manager. O sea, no importa lo que pase, uno defiende a sus jugadores aunque no tengan la razón. Después entonces uno se resuelve con ellos. Pero con tus jugadores que tú te vas a pasar 162 juegos metidos y que tú tienes que lidiar con ellos todos los días.
Entonces, no importa lo que hagan, desgraciadamente, esos son mis jugadores. Bueno, preguntan por aquí que si es Barry Bonds que da el jonrón fuera el mismo caso. Y yo le agrego, a propósito de eso que te la pregunta, que precisamente creo que el mismo día, o no con base llena, o el mismo día, o no sé si fue el día después, que en conteo de 3 bolas, 0 strike, pues Mike Trout dio un jonrón precisamente. Mike Trout dio un jonrón precisamente en conteo de 0 bolas, perdón, de 0 strike, 3 bolas. Pero eso yo se lo agrego a esta pregunta que dice que si hubiese sido el mismo el caso, si es Barry Bonds que da el jonrón. No es que no importa, o sea, no, el jugador pudo haber sido quien sea, no debe ser ya, no, ya en estos tiempos ya no debe ser un problema. Quizá lo que hablamos antes, eso se veía como algo que no debía hacerse, pero el juego ha evolucionado y donde, por ejemplo, ya tú no te puedes tirar, tú no puedes romper un doble play, tú no puedes darle al catcher, o sea, ya hay muchas reglas que se han ido cambiando para que el juego se decida en el juego, no que esa regla escrita prácticamente desaparezcan y que sea un béisbol más escrito, sin regla no escrita, más entendible para el fanático, me imagino. Por ejemplo, por ejemplo, yo te podría decir que es una regla que pudiese reglamentarse, vale la redundancia, como algo, como regla del béisbol? Que el bateador cuando está bateando ahí no esté viendo las reglas, los conteos, si es que lo puede lograr ver. Por eso, porque los catchers se cuidan mucho de eso. Que no esté viendo, tratando de ver las reglas, o mejor dicho, si trata de ver, no es viéndolo directamente. Que no esté tratando de ver la seña que está haciendo el catcher al pitcher. Eso es una regla que yo creo que podría tener sentido. Pero aún así, si él trata de verlo, ahora, si no es que lo mira directamente, porque acuérdate que por eso muchas veces le dan, los pitchers regularmente le dan un bolazo, por eso fácilmente. Exacto, pero por eso se han creado los juegos de señas, todas las señas diferentes, porque uno entiende que no hay nada que, si yo se la doy bien clara y el jugador de segunda le pasa la señal al bateador, uno entiende que en parte es culpa del catcher por no tener un mejor juego de señas. O sea, son de las reglas que tú dices, si tú se la pasas al bateador, está bien, pero si tú se la pasas obvio, entonces ahí sí hay un problema. O sea, son de los problemas que se atienden entre jugadores que uno mismo de afuera a veces no lo entiende. Sí, es algo totalmente, uno, como tú dices, uno entiende que son cosas totalmente ilógico, algo totalmente irracional. Sí. Cosme, no quiero abusar de tu tiempo, pero no quiero que nos despidamos sin antes tú, que está dentro del béisbol como coach y que precisamente como coach, pues tiene que lidiar precisamente constantemente con jugadores para firma, para lo que sea, o después de recién firmado. ¿Cuál es la recomendación para esos jóvenes que quizá van a ver este video ya cuando lo subamos a YouTube? Como dije anteriormente en principio de la entrevista, las entrevistas, vale la redundancia, las subimos a nuestro canal de YouTube, que ya vamos caminando para los 11,000 seguidores, y ahí la gente podrá ver la entrevista completa y lo bien que la hemos pasado, todo lo que hemos aprendido con Gabonabo Cosme, y en sentido general, todo lo que se ha hablado. Pero, ¿cuál es la recomendación, que es la pregunta principal de Cosme, para esos jóvenes que están buscando firma, basado en lo que decíamos en principio, ya con tu experiencia, que cosas que tú hoy conoces que antes no conocías? Como scout, como desarrollo, los jugadores que uno siente que tienen más posibilidad de jugar grandes ligas o de desarrollarse son los jugadores que tienen habilidad de batear y son atletas y son buenos atletas. Entonces, yo diría que esas dos cosas serían de las cosas que más deben desarrollarse como jugador. Batear, y porque
el jugar defensa es algo que uno puede impactarlo mucho como entrenador. Uno puede buscarle la manera que si tú no eres buen cierto, bueno, quizá tú puedes jugar mejor segunda o quizá vete para el left field. Pero el batear y el atleticismo son dos cosas que son mucho más difíciles de desarrollar. Entonces, quizá ese tipo de cosas, siendo jóvenes, tú lo puedes desarrollar. Entonces, ¿cómo tú adquieres eso? Haciendo mucha agilidad, jugando varios deportes. Otra cosa, comer bien, o sea, tener una buena dieta, dedicarle mucho tiempo a la práctica, pero una práctica más específica. No ir al play por ir al play, sino ir al play y trabajar en lo que tú tienes que trabajar. Yo diría que tratar de buscar buena asesoría. Si tú vas a ir a un programa, trabajar con un buen programa. Que yo pienso que como joven tú debes de buscar la persona idónea o la asesoría idónea para lo que tú quieres. Entonces, ya la pelota va a cambiar en el 2022. No digo que es 100%, pero se vislumbra a un draft. No sé si el año que viene la MLB ponga reglas todavía más rígidas a la hora de evaluar, de reclutar jugadores. Entonces se va a poner un poquito más exigente el firmar. O sea que eso va a llevar a que los jugadores tengan que desarrollarse mejor. Y para desarrollarse mejor necesitan mejor entrenamiento. Y mayor capacidad. Bueno, Exacto. pues Cosme, gracias por estar con nosotros en este día de este viernes. Gracias, ¿verdad?, por dedicarnos parte de tu tiempo. La hemos pasado súper bien. Hemos aprendido mucho de ti, de tu capacidad, no solamente como jugador, sino también lo que estás haciendo como coach. Así que de verdad te damos gracias y te deseamos muchas bendiciones a ti, a los tuyos. Ojalá podamos ver en 2 o 3 años a tu hijo en Grandes Ligas. No sé si tiene algún otro también que juegue, porque solamente hablamos de ese. No, el otro tiene un año. Bueno, pues ese habrá que esperar unos más de 15, 20, casi 20 para poderlo ver ahí. Así que gracias una vez más por estar con nosotros y espero que tú tengas un fin de semana exitoso y tu familia también. Muchísimas gracias a ti, de verdad, es un placer estar por aquí y estaré siempre a la orden para cuando me necesites. Igual, cuídate y que tú y tu familia estén bien. Pues gracias, hermano, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Ok, gracias. Mi gente, pues nada, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mañana vamos a estar subiendo la entrevista a Instagram y a ustedes la pueden ver ahí completa. Un fuerte abrazo, Dios le bendiga, mi gente.